Muy buenas. Mis compañeros me lo han puesto, compañeros y compañeras me lo han puesto absolutamente imposible, porque habéis visto que el nivel ha ido subiendo, como el decanato de estos magníficos hombres que nos han borrado de la historia. Efectivamente, como bien ha contado Marga, pero tengo que corregir a mi compañera, mira que te quiero yo, pero me matriculé en un septiembre del 2009 en la Universidad de Granada, huyendo de un Madrid atestado por las obras por una señora que no vamos a pronunciar, que luego ha tenido una fantástica heredera. Pero bueno, lo importante es que me fui de aquí 3 años después, en el 2009, y hace 15 años que no volvía a esta fantástica ciudad y de la que estoy profundamente enamorada. Y de Madrid al cielo no, de Granada al cielo. Así que muchísimas gracias, Granada. Estoy súper emocionada por estar aquí otra vez. De verdad que os llevo en mi corazón, pero tengo que decir que pese a que vine aquí a hacer una carrera cuando la empecé tarde, con 23 años, vine con toda la ilusión del mundo metida en una pequeña maleta, empecé una carrera fascinante y preciosísima como es la historia del arte y me fui de aquí sin haber visto ni una sola mujer. Y cuando llegué a Madrid tampoco vi ni una sola mujer. ¿Cuándo las descubrí? Pues las descubrí cuando abrí un proyecto propio, como es hacer divulgación, sin saber que yo estaba haciendo divulgación con mi canal de YouTube La Gata Verde, que hoy sí debería llamarse La Gata Rosa, pero se llama La Gata Verde por rara y por madrileña, ya lo sabéis, por si alguien se lo preguntaba. Bueno, estoy en Desgranando Ciencia, para mí una oportunidad increíble para seguir dando la chapa de mis señoras y, bueno, pues eso, me tenía que ceñir un poco al ámbito científico, pero por suerte tengo cascoporro de mujeres y podía elegir. Así que bueno, no vengo a hablar de física cuántica y de aristas indivisibles, sino vengo a hablar de artistas invisibles, como son estas señoras de arte y ciencia, porque no es... ¡Ay! ¿Cómo va? No sé, espérate. Ah, sí, ella. Bueno, por sorprendente que parezca, las mujeres sí que formamos parte no solo de la otra parte de la humanidad, sino también de la otra parte del arte y la otra parte de la ciencia. Y para mi sorpresa, el día que me puse a investigar las pintoras por mi propia cuenta, fuera del ámbito académico, pues me daba cuenta que muchísimas de ellas estaban muy mezcladas con el ámbito científico. Empezaban por una parte artística y después acababan en el ámbito científico, y muchas de ellas al revés, empiezan por la ciencia y acaban en el arte. No obstante, ambas son dos herramientas que nos conforman como humanidad para intentar descubrir el mundo que nos rodea. Así que, bueno, por sorprendente que parezca, insisto, había muchísimas mujeres súper curiosas, súper inteligentes, válidas y talentosas en el pasado, tantas como hay hoy en día. Así que sepáis que, por favor, señoras, seguir haciendo ciencia. Mi tarea de hoy va a consistir en un poco intentar daros un mínimo píldora, mínimo paseo, frenético, porque soy Sara Ruballo más rápida que el rayo, como decían en el instituto, y mi plan es machacaros a biografías, como ha hecho mi compañero barroquista, para que os hagáis una pequeña idea de todo lo que queda por hacer, pero bueno, para que veáis que tenéis referentes, que era lo que me faltó a mí. Mis referentes fueron las Spice Girls, ¿sabes? En fin. Bueno, foto, para quien quiera después investigarlas, os he traído una pequeña píldora, porque claro, en la investigación que realicé junto con mi compañera Ana Gallego hace más de 7 años para sacar a la luz todas las mujeres que se dedicaron de manera profesional a la pintura, pues a día de hoy ya tenemos 2 publicaciones, tenemos 750 mujeres, estamos ya trabajando en el siglo XIX en el que hay más de 3.000, tenemos mucha tarea por delante, menos mal que la editorial Planeta nos está apoyando, por fin, por cierto, porque hace unos años no le interesaba, hoy ya sí. Así que bueno, como veis, me he encontrado con enciclopedistas, químicas, micólogas, etólogas, biólogas, botánicas, de todo, y voy a hacer un pequeño repaso por algunas biografías, porque si las vidas de los artistas dan para hacer un biopic, una película, porque son pues, ese cliché de artista torturado, sexualmente frenético, demacrado y demás, pues las mujeres tienen unas vidas absolutamente apasionantes porque tenían todo eso más las dificultades sociales y las hacen seres absolutamente extraordinarias y dignas no de una película, sino de una auténtica saga. Así que bueno, rápidamente, el tiempo fue fatal.
Bueno, os presento a he cogido a esta mujer como enciclopedista, aunque hay que decir que tengo dos enciclopedistas más a las que venero muchísimo, como son Hildegard von Bingen y Errada de Landsberg, ambas monjas de la Edad Media, porque por sorprendente que parezca, las monjas fueron las primeras mujeres que empezaron a cultivar el campo del conocimiento, no solamente porque lo custodiaban en sus monasterios, sino porque además se daban cuenta de que faltaba mucha información y les faltaban libros para enseñar a sus novicias, y fueron ellas las que empezaron a hacer las primeras enciclopedias, pioneras todas ellas, que por cierto son pioneras no de casualidad. Muchas de las mujeres que vamos a ver son pioneras en sus campos, sobre todo porque eran campos de distintas ramas científicas que en un principio no interesaban a los hombres, por lo tanto siempre hemos ido ocupando esos espacios en los que no molestábamos, así que hasta que se hacían importantes y ya nos los quitaban. Por ejemplo, la cocina, ¿no? O la costura, ¿no? En fin. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, eso. Por cierto, Hildegard von Bingen, por si no la conocéis, es una pedazo de señora increíble, 350 años antes que Leonardo da Vinci. Es absolutamente espectacular. Y después Errada de Landsberg, que como digo hizo su propia enciclopedia para enseñar a sus novicias. Pero aquí tenemos a esta mujer, ahora White Hitchcock, que lo que hizo fue básicamente ir documentando a través del papel, de los dibujos y las acuarelas que hacía, todas las investigaciones geológicas que hacía su marido Edward. Además, tuvieron 6 hijos y esta mujer pues, no tenía lo que decía Virginia Woolf de una habitación propia. Yo imagino ahora con sus 6 hijos pululando por la casa haciendo estos dibujos de fósiles, de extractos geográficos, de paisajes, de plantas, para intentar documentar los estudios de su marido, mientras evidentemente estaban los niños por ahí en medio de la cocina, ¿no? Porque no tenía su propio espacio. Además, fue profesora de Bellas Artes y de Ciencias Naturales. Pero como tengo que ir a tocañón, que voy fatal, tenemos a esta mujer que lo que hizo básicamente es salvar el trabajo una vez más de su marido. Aprendió a pintar con nada más y nada menos que Jean-Louis David, y además también se dedicó a documentar todo el trabajo de su marido, que es Antoine Lavoisier, que supongo que le conoceréis porque es uno de los grandes químicos de la historia y ella es conocida como la madre de la química. Cuando su marido fue capturado por las tropas francesas en plena Revolución Francesa por ser un traidor, resulta que le confiscaron todo y evidentemente le cortaron la cabeza porque era lo que se llevaba en ese momento, y ella consiguió coger toda la documentación y publicarla más tarde, cosa que por cierto también hizo Lily Reich con todo lo que había comentado barroquista de Mies van der Rohe. No sabríamos nada de Mies van der Rohe si no es por Lily Reich y tampoco nada de su esposo si no es por ella. Bueno, tenemos también a una madrileña, porque tampoco sabemos mucho de ella, salvo que estuvo activa en Madrid un tiempo, y con 15 años se le ocurrió hacer una enciclopedia de aves para dársela al príncipe Baltasar Carlos, que es el niño que está montado en un caballo gordo en el Museo del Prado, supongo que os sonará. Pues esta mujer le hizo una enciclopedia ornitológica para que aprendiese de pájaros. Tenemos también, por supuesto, por si no lo sabíais, esta mujer, aparte de dibujar, ilustrar sus propios cuentos de conejos con chalecos, no sé si conocéis a Beatrix Potter, pues era una fanática de las setas y los hongos, y aparte de hacer experimentaciones de germinación por esporas, también se dedicó a hacer un catálogo de setas, por supuesto, bellísimo, ya que dibujaba súper bien. Tenemos a 2 hermanas que se dedicaron desde pequeñas, yo me imagino a Ana y a Susana, estando todo el día enredando la colección de conchas de su padre, y se dedicaron a dibujarlas para que estuvieran quietas. ¿Qué pasó? Que con el tiempo dibujaban de la hostia. Y entonces el padre dijo, chicas, pues vamos a hacer una enciclopedia. Así que las puso a dibujar y juntas se dedicaron efectivamente a ser pues, las malacólogas más importantes de la época, porque junto con su padre fueron los pioneros en hacer el primer estudio de conchas de la historia. Así que ahí las tenéis. Voy a tocañón porque no llego. Mary Gartside, teóricas del color. Esta es un auténtico descubrimiento, se descubrió en el 2018, porque de esta señora no sabíamos nada, y lo que hizo básicamente fue empezar a teorizar sobre el color, y escribió un libro, porque era profesora de pintura, escribió un libro que les hacía falta para dar clase a las damas que querían dedicarse a la pintura, sus alumnas, vaya, que les faltaba el libro y ella pues lo construyó. Lo construyó y lo publicó en 1805, da la casualidad que Goethe publicó Teoría del color en 1810. ¿Sorpresa? No lo creo, amigas. Esto ha pasado muchas veces, pero no estamos para contarlo tantas veces. No obstante, es una de las primeras mujeres que se adelanta a la abstracción, además de hablar de la teoría del color. Y de teóricas del color os presento también, es que tenía que meter esta que me hace mucha gracia, porque si queréis decorar vuestras casas, ella descubrió, Emily,
descubrió que los mejores patrones de colores están dentro de la naturaleza y que si querías decorar una habitación, lo mejor era que utilizases estos cuadros de color en los que ella diseccionaba los colores que integraban un organismo vivo, como por ejemplo un gorrión o en muchos casos también el color momia. ¿Vale? Estas cuadrículas son los colores que componen una cosa y si quieres decorar, la naturaleza siempre te va a dar el mejor Pantone. Luego tenemos a Elizabeth, que bueno, no es cartógrafa como tal, pero sí que esta mujer lo que hizo fue un viaje por el Rin en 1811 y resulta que lo que iba dibujando, lo que iba viendo, hizo el primer mapa turístico en donde marcaba los accidentes geográficos y lugares de interés. También tenemos a Anna Atkins, que no solamente está coronada como pionera en la fotografía, sino que además también es la primera persona en hacer una enciclopedia de algas marinas. Y podéis entender que esta señora, que tenía esa carajota en el fondo, yo me la imagino por las costas de Gran Bretaña, mojándose las enaguas, buscando algas para poder hacer estas fotografías, estas cianotopias espectaculares con la ayuda de su padre para hacer la primera enciclopedia de algas. Y después tenemos a estas, ya voy acabando, voy a toda mecha, no llego, fatal. Tenemos a María Sibila Merian, había que hablar de ella sí o sí, porque aunque sea bastante famosa, es muy interesante esta historia de esta señora, porque también se la considera una de las pioneras, no solo en la primera persona en investigar orugas, sino también la primera persona que se hace viajes científicos. Esta señora empezó a preguntarse cómo es posible que un bicho tan feo como una oruga pudiera transformarse en una mariposa tan hermosa y cogió y lió con su paranoia a sus hijas y dijo: chicas, las orugas de nuestro jardín no son suficiente, vámonos a Surinam, al norte de Brasil. Y se fueron las tres, pese a que sus amigos les dijeron: ¿dónde vais? Que estamos en el siglo XVII. ¿Sabes? Señoras de naguas. Pues se cruzaron el mundo y evidentemente volvieron con malaria, pero también se trajeron una fantástica enciclopedia, la primera en el mundo, de la metamorfosis de las orugas y de las mariposas. Y por último tengo que cerrar la historia con una fantástica, porque si habéis visto el listado al inicio, botánicas tenemos cascoporro y me he cogido un poco así a cholón y esto me ha salido Bestport y la verdad es que la historia de esta mujer sí que se merece un biopic, porque de familia humilde, no tenía ni un duro, huérfana de padre, su madre le dijo: uy, qué bien pinta la niña. Pues la ponía en la puerta de los palacios en París y consiguió entrar en el Hotel Savoy, se hizo amiga del guarda y entraba allí a dibujar la colección. Se cuenta que en invierno pasaba muchísimo frío y que por respeto a las obras de arte no encendía fuego para intentar mantener las obras a salvo y que copiando al final terminó siendo tutelada por el mismísimo ilustrador botánico. Vienen. El ilustrador botánico del rey y acabó siendo pintora botánica oficial del rey. Y con esto, muchas gracias.